José Ramón Fernández, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Roberto Gómez Junco. José Ramón, quisiera empezar por platicar sobre tu primer contacto con el deporte en general, con alguna pelota, en dónde jugaste de niño y a qué jugaste preferentemente. Bueno, el primer contacto con el deporte lo tuve con una pelota, efectivamente, cuando yo era muy pequeño, jugaba con mis hermanos al fútbol en el jardín de la casa y ahí, a pesar de los regaños de mi madre porque maltratábamos las plantas y tirábamos cañonazos a la otra casa, en fin, pero jugábamos, éramos 7 hermanos, 4 de ellos eran hombres, y jugábamos, poníamos unas piedras que eran las porterías, y ahí empezábamos a jugar fútbol, diríamos, yo tendría 6, 7, 8 años, y ahí me empecé a dar cuenta de que era el deporte que me gustaban todos los deportes, los veía en las televisiones que podía ver, y así fue creciendo mi pasión, sobre todo por el fútbol. ¿De qué ciudad estamos hablando o en qué zona de qué ciudad? En la ciudad de Puebla, yo nací en Puebla, vivía en Puebla, y aunque mis padres eh, habían llegado de España muy jóvenes, se habían casado en Puebla y yo era el segundo de la familia, y ahí porque tenía una hermana mayor, ahí vivimos, ahí nacimos, hasta que yo regresé a estudiar a España a los 12 13 años a Oviedo, y después regresé a México para cursar la preparatoria muy rápido, en un año no había relaciones con México y me revalidaron los estudios. Hice la prepa en un año, daba clases en las universidades y colegios para pagarme la carrera y me metí a la Universidad Autónoma de Puebla. 12 años te vas a Oviedo y ahí estás, ¿cuánto tiempo? 12 años, de 12 a 18. 6 años en Oviedo, de los 12 a los 18. O sea, ahí seguiste, me imagino, estudiando la secundaria El y bachillerato. empezaste la prepa. Así es. Lo que pasa es que los estudios eran más adelantados cuando regresé a México, y yo había estudiado en el Benavente con los ensayistas y regresé con ellos. Estábamos pegaditos casa con casa de los hermanos ensayistas, y eh, como traía los estudios más adelantados, me hicieron rápidamente un examen, y la prepa la terminé en un año, y de ahí pasé a la universidad. Y Oviedo, ¿por qué? ¿De ahí eran tus padres, de Oviedo? Mi padre era de Llanes, que está cerca de Oviedo, Ah, sí. y me había convencido un hermano ensayista que fuera a estudiar allá, que eran muy buenos los jesuitas. Me fui a estudiar allá y efectivamente eran muy buenos, pero llegó un momento en que pues extrañé, extrañé a mis hermanos, extrañé a mis padres y me regresé. De tus hermanos, ¿tú eres el mayor? No, soy el Es segundo. segundo de esos 4 hombres. Ah, el segundo después de una mujer. El segundo después de mi hermana Ana, O sea, soy el mayor de los hombres. el mayor de los hombres, ¿eh? Entonces, cuando jugaban ahí, que decías antes en México, antes de irte a Oviedo, eras el grande de los 7 años y jugabas con los de 5, 4, 3 El años. grande, yo jugaba con mi hermano Luis, con mi hermano Jesús, eh, hasta con Carlos, que era muy chico. Jugábamos fútbol y siempre ganaba. Entonces se enojaban, se peleaban, nos regañaba la abuela, la madre, todo el mundo nos regaña. 7 hermanos. ¿Cuántos viven, José Ramón, actualmente? De los 7 viven en ese momento 4. Mi hermana Pilar, mi hermano Carlos, mi hermana Adelina y yo. O sea, murieron 3 y siguen 4. Hubieron 13, lamentablemente. Ahora, te vas a Oviedo y a los 12 años, y en ese momento, ¿qué tanto seguías jugando al fútbol en México? Ya no tanto en el jardín con tus hermanos, sino alguna liga, en algún colegio, así más organizado. Bueno, en España se juega mucho fútbol. Aprendí a jugar más, por supuesto, y sobre todo que estábamos, como éramos de América, en vacaciones no viajábamos a México. Nos llevaban los padres a recorrer los Pirineos, los picos de Europa, nos llevaban a algún partido de fútbol, íbamos a ver al Real Oviedo, y en fin. Y cuando regreso, entro a la preparatoria, curso la preparatoria, y ahí entro a una liga, la Liga Local de Puebla, donde jugaba yo con un equipo de libaneses,
que jugaba muy bien, fuimos campeones en algunas ocasiones. El problema de los libaneses es que llegaban de smoking a los partidos a las 8 de la mañana, cuando nos tocaba jugar a las 8, era un problema, pero era un equipo ganador. Ahí jugué durante 3, 4 años, jugué también en La Salle mucho tiempo y me gustaba jugar al fútbol, no era un fenómeno ni mucho menos. Me probé en el Puebla, fui a probarme con González Gatica, ahí lo conocí, jugué algunos partidos con el Puebla de segunda división, pero finalmente Gatica me dijo, quien trae coche a los entrenamientos no puede ser jugador de fútbol, así que no regreses. Y no regresé. Entonces, si te probaste aquí, sí que tenías buen nivel, pues no cualquiera va a probarse así nada más porque sí. Tenías buen nivel como para intentar por la vía del Eh, profesionalismo. Tenía buen nivel, tenía buen, no un gran físico, pero me ponían de medio, de lateral derecho, corría mucho, era muy complicado, era un perro para marcar, pero, pero bueno, me divertía y finalmente me dediqué a estudiar, punto. Y segunda división, ¿por qué? O sea, ¿llegas a jugar algo en segunda división o a probarte en el equipo No, a probarme. que A jugaría en probarme. segunda división? Estaba jugando en segunda división, que era el equipo del Puebla, pero pues, no me quedé. Al poco tiempo el Puebla subió a primera división y ya vino Manuel Apuente a dirigirlo y poco después los hizo campeones. Y ahí me fui metiendo. Cuando terminé la carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Puebla, de la Autónoma de Puebla, en el edificio Carolino, que era muy bonito, que hoy es un museo, eh, ahí pasé penumbras terribles con el movimiento del 68, pues porque veníamos de colegios privados, entonces entrar a la Universidad Autónoma de Puebla, que era marxista, leninista, era muy complicado entrar, el rector era comunista, era un problema. Pero finalmente creamos la Facultad de Administración de Empresas para poder estudiar en la Autónoma de Puebla, que era la única universidad que había en Puebla. Después se crearon muchísimas, hoy todas las universidades de Puebla están, está la NAUC, está la Ibero, está la Popular, están todas. Dices, te pruebas en el Puebla, que ese equipo era en segunda división todavía, no me acuerdo en qué año asciende, pero hablas de Manuel Apuente y un poco después de que tú te probaras ahí, aparece Manuel Apuente, pero como jugador de Puebla, ¿no? Que fue Como figura jugador, ahí, sí. Sí, aparece en la puente junto con Benito Pardo, del que yo Benito era muy Parra. amigo de Benito Pardo. Sí. Nos llevábamos muy bien por circunstancias. Nos conocimos, él venía de jugar en segunda división en el Pachuca, Benito Pardo, lo descubren que era muy talentoso para jugar, Sí. lo llevan al Puebla, forman pareja con Manuel Puente y crean el equipo de Puebla en segunda división y van creciendo, hasta que viene aquel partido en que La Puente hace 3 goles. Sí, Yo me había metido ya al contra el canal América, dices tú, en el Estadio América. Cuauhtémoc, sí. Me había metido al canal local de Puebla, que era de Televisión Independiente de México, del Grupo Monterrey, Ah, y sí, narraba los partidos del Puebla. Y ahí me hice amigo de Benito, de La Puente y de algunos otros jugadores, de Luis Enrique Fernández, en fin, de jugadores del Puebla, porque los veía mucho, los entrevistaba y los llevaba a- al estudio del canal local, donde hacíamos de todo, desde barrer, limpiar, editar, noticias, deportes, de todo hacíamos. jugadorazos Manuel Apuente y Benito Pardo, pero Sí, Benito llegó a jugar en el Puebla en primera división, ¿no, verdad? sí, claro, claro. O sea, antes de Atlético Español jugó en el Puebla Antes Atlético Español jugó en el Puebla, claro. porque su carrera más, la parte más brillante de su carrera de por sí larga y muy productiva fue con Atlético Español, ¿verdad? Sí, con Atlético Español, donde debutó Tomás Boy también. Pero Sí. cuando, no sé si fue antes o después, pero Benito Pardo jugó por lo menos 3 años o 2 años y medio en Puebla. 3 años en Puebla, ya en primera división, fíjate, no me acordaba de eso. Jugadorazo, igual que La Puente, excelentes Jugaban personas. juntos, eran muy amigos. Sí, sí, muy amigos entre ellos. No sé si habían coincidido en el Tecnológico de Monterrey, no sé si allí estudiaron, porque Benito, no sé si también Manolo Lapuente, pero Benito empieza a jugar tarde, vamos a decir que a los 21, 22 años debuta en primera división, creo. Sí, él había estudiado en el Tecnológico de Monterrey, La Puente creo que también, ahí se conocieron y Benito Pardo apareció de repente en Pachuca, no sé por qué, en la segunda división, Sí. lo vio el Puebla y se lo llevó a la primera división.
Y jugaba muy bien, debutó en Puebla y la gente lo quería mucho. Oye, el Atlético Español no se jugaría más. Bueno, toda la etapa del Atlético Español, me imagino que fueron como 8 años de las figuras Ahí jugó principales también, se lo llevó Antonio Fernández, el dueño de la Espiga de Oro, se lo llevó al Atlético Español. al Atlético Español. Ahora, regresando a lo que mencionabas, ¿por qué libaneses? ¿Por qué llegaste a jugar con libaneses? ¿Cuál era ahí el nexo familiar Porque o yo algo? primero jugué en La Salle, en la liga local de Puebla, que tenía muy buen nivel en los campos de La Salle, y porque había sido exalumno del Benavente, y porque mi cuñado, Raúl Bujalil, que se había casado con mi hermana, libanés, me invitó a jugar en el Líbano, cosa que me llevó a la disyuntiva de que el Plus Ultra, que era de hijos de españoles, se enojaran conmigo y los encuentros del Líbano Plus Ultra terminaban a golpes siempre. Y Colegio Lasallista, porque también lo era el de Oviedo, venías de Colegio Lasallista. No, el Oviedo era jesuita y el Ah, Benavente era lasallista. Eran ah, hermanos, sí. hermanos lasallistas. Ahí fundamos una escuela de teatro, ahí gané un concurso de oratoria, dos de declamación, en fin, hacíamos de todo. Ahora dices que jugabas lateral, mediocampista. ¿En dónde llegaste a Lateral, jugar mejor? ¿Cuál fue la posición que sientes que más hayas dominado a esa edad, a los 18 años? lateral derecho. Era rapidísimo. Era el Cafú de Puebla. Bueno, se recuerda mucho una imagen tuya aquella cascarita en el 94, ¿verdad? Que llegas por la derecha, precisamente como lateral, un muy buen centro y Faitelson David ahí mete el gol de su vida, ¿verdad? No creo que haya vuelto a pegarle a un balón como lo hace, la para con el pecho y como de volea define venciendo a Rafa Puente, que era el portero del otro equipo. Sí Era el recuerdas eso, ¿no? portero. Tú estabas en ese partido, fue en el Cotton Sí, Bowl. Al día siguiente del partido que habían jugado Holanda y Brasil con los goles de Bebeto y Romario. Pero partidazo. eh, sí, que Nacho Treyes era nuestro técnico, que Broso Sí. jugó con su máscara y todo, después andaba desmayando. Sí, fue un... Y Ponchito, que también estaba un partido divertido, y efectivamente yo corrí por un centro, mandé el centro, y bueno, Faitelson tenía el pecho tan grande como si fuera luchador de sumo, y la paró, giró, la metió arriba de Rafa Puente. Golazo. Sí, un golazo. ¿Cuántas veces se repitió? Y por ahí debe andar esa imagen. Sí, creo que eran Brosil contra Ponchalia, ¿verdad? O sea, Así Broso de un es, lado y Ponchito del Broso a otro, un sí. lado, que yo me acuerdo que tú le filtras un pase y sale corriendo Broso, no, Sí. no llega y se da una marometa espectacular en el aire. Le ganó el peso hacia adelante, ya no le respondieron las piernas y terminó en el piso. Además, por todo el maquillaje y la máscara, así como que le estaba dando una deshidratación, un golpe de calor, una insolación. Sí, después nos llevó en su máscara sucia, hielos, porque además nos prendieron los aspersores, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y recuerdas tú también, muy bien lo mencionas, el Holanda-Brasil, que para mí fue el mejor partido de esa Copa del Mundo, ahí en Dallas. Sí, 3-2 terminó ganando Brasil en un Sí, partidazo el día anterior. sí, Partido muy parejo, muy fuerte. Holanda tenía muy buen equipo y Brasil tenía un equipazo con Romario y Bebeto delante. Eran muy buenos. Y tenía a Eder, un cañonero impresionante, en fin. sí. Y Holanda creo que Bergkamp era de las grandes figuras cuando ya se hablaba de que Bergkamp, Bergkamp no Bergkamp, quería sí. viajar en avión, que a ver cómo se trasladaba hasta América, pero creo que ahí era figura, aunque fue mucho mejor todavía Bergkamp en el Mundial de 98, ¿no? En Sí, le hace un golazo a Francia. Argentina, Bergkamp. Sí. Y bueno, ahorita platicaremos de esa etapa tuya ya en la transición esa de TV Azteca, de Imevisión a TV Azteca. Pero ahorita mencionabas que en esa época, mientras intentas jugar por ahí y después dices voy a seguir estudiando, surge lo de Televisión Independiente de México, TIM, que vamos a decir que es como un origen de Televisa, después ya se separaron, ¿no? Pero aquel TIM que era con gente de Monterrey, creo también, Sí, Televisión Independiente de México acababa de surgir también en Puebla. sí, era el Canal 3 local que pertenecía a TIM, que pertenecía también al Canal 8 de México. Y ahí me empecé yo a meter. Yo empecé a trabajar en la Volkswagen al terminar la carrera, un año. No aguanté más trabajar en la Volkswagen porque era de 8 a 6 de la tarde sin parar. Y me regañaban los alemanes porque protesté, porque
el comedor estaba dividido, de un lado los mexicanos, de otro lado los alemanes. Fui a protestar, entonces lograron que se quitara la división, en fin, siempre con problemas. Pero yo finalmente me aparecía mucho por ti y un día llegué ahí y el director al que conocía estaban pasando un partido amistoso de España contra Italia y el que estaba narrando se había equivocado el marcador, había marcado España el primer gol y se lo dio a Italia. Mm. Entonces se confundió el uniforme, ¿no? Y decía, Italia va ganando 1-0, cuando constantemente salía 1-0 a favor de España. Se lo dije al director, me dijo, métete, me metí y lo ayudé y ahí empecé yo mis pininos. O sea, medio improvisado fue eso, o sea, te Sí, metes ahí de repente, sí. fue improvisado y ahí empecé y poco tiempo después me quedé para hacer noticieros, para hacer deportes, para hacer de todo, de ventas y ya me salí de la Volkswagen. ¿Y en ese momento ya habías estudiado tu carrera o estabas estudiando al mismo Ya tiempo? había terminado, yo la terminé en 1970, mi carrera en la Facultad de Administración de Empresas, me gradué en 1970, un 16 de diciembre, cuando un día después cerraba la universidad. Me gradué y pasé años muy buenos, pero también muy malos, porque me tocó el 68, yo fui secretario de la Facultad de Administración, entonces era un problema terrible. Para los que veníamos de colegios privados era un problema terrible. Nos peleábamos, la azotea estaba llena de bombas Molotov. Un día fuimos 300 estudiantes con antorchas a la casa de General Moreno Valle. Le tocamos en la noche y le dijimos que le dábamos 24 horas para que se fuera de Puebla, dado que había matado estudiantes, había mandado al ejército y la policía. Y él dijo que no. Dijimos, bueno, pues entonces dejemos entrar a su casa a quemarla. Y ya íbamos entrando cuando dijo, mañana me voy. Y se fue. Y el que pusieron, un tal O'Farrill, que parecía más decente, también hizo lo mismo en la siguiente revuelta y también para afuera. Y finalmente llegó Blumenkon y se apaciguó Puebla. Puebla fue una universidad muy activista, fue de las primeras que se fue a la huelga y tenía profesores que mataron inclusive, otros fueron secuestrados, pero era muy activista, era un foco rojo. Ahora, a ese grado llegó entonces a Puebla el movimiento del 68. Sí, claro, veníamos mucho a México, a las manifestaciones que había en 68, y bueno, nos encontrábamos de todo en las manifestaciones. Yo conocí después, fue director mío en el Canal 13, cuando yo entré al Canal 13, eh, González Pedrero, un maestro muy brillante que venía de haber sido secretario del PRI, y Luis de Llano Padre, que era el director general, que fue el que me llevó, que era un exiliado valenciano, español, muy talentoso, que fue el creador de las telenovelas en Telesistema y creador de los teleteatros, había trabajado en la NBC en radio, talentosísimo, le aprendí mucho, fue mi gran maestro. Ahora, esto, José Ramón, del 68 que llega fuerte a Puebla, ¿qué tanto tenía que ver también el hecho de que el presidente de la República, tristemente célebre, creo, Gustavo Díaz Ordaz, fuera poblano? Era poblano, efectivamente. No tenía mucho que ver porque no visitaba mucho Puebla, había nacido en Puebla, pero se la pasaba, bueno, en la capital y tenía de secretario de Gobernación a Luis Echeverría y tenía a sus mandos militares a García Paniagua, hoy abuelo de Harfuch, Sí. y a Javier García Paniagua, que fue el padre, o es el padre de García Harfuch, y que fue presidente de Marcelino, fue presidente de las Chivas, y él fue secretario de Gobernación. Eran dos hermanos, hijos del Ahora, general Marcelino. sí. Ahora, tú participaste en eso, pero ¿qué tanto? ¿Encabezaste algún movimiento? ¿Te metías en el grupo de estudiantes que reclamaban? No, yo me ¿El metí en el pliego grupo de petitorio estudiantes famoso de la UNAM? hasta que mi padre me vio un día en el Zócalo trepado en un camión dando un discurso y me dijo, si vuelves a subirte, no vuelves a la universidad. Entonces ya me bajé, pero seguía activista, pero ¿Qué, finalmente qué edad tenías cuando murió tu padre? no, murió después. Mi padre murió cuando yo ya estaba en Canal 13. Murió a los 75 años de edad.
Familia longeva la tuya, ¿no? Mi madre murió de 99 años, sí. Mira, sí. Ahorita quiero que regresemos a esta parte, José Ramón, para hablar al final de tu trayectoria tan reconocida como periodista deportivo. Pero antes, como una especie de paréntesis sobre el fútbol, que dices fue el deporte que más te gustó desde niño, el que más practicaste, que empezó a apasionarte. ¿Qué le ves al fútbol? ¿Qué encantos tiene el fútbol para ser lo que es en todo el mundo como fenómeno social? Bueno, primero que es un deporte que despierta muchas pasiones, que despierta mucha polémica y que te va envolviendo en esa misma pasión. Yo era seguidor del Puebla porque era el equipo que conocía, el equipo de la Franja, pero mi padre había comprado un radio de onda corta, un radio muy grande, y siempre estaba buscando en la onda corta Radio Nacional de España, a fin de cuentas era migrante español, para escuchar los partidos de Radio Nacional, del Real Madrid sobre todo, y ahí fue cuando me hice aficionado del Real Madrid, porque escuchábamos a un comentarista, narrador muy bueno, Matías Prats, que después lo conocí, que narraba todos los partidos, y era la época en que jugaba Puskás, Di Stéfano, Gento, todos ellos, y ganaban las Copas de Europa. Entonces, seguíamos mucho el Real Madrid por radio, onda corta, ya sea que conectáramos directamente a España o algún barco cercano. Entonces te hiciste madridista, seguidor acérrimo del Real Madrid en una de las mejores épocas. Bueno, lo que sentó las bases de lo que después ha sido el Real Madrid Sí, sí, sí. históricamente. O sea, ¿viste aquel Real Madrid de Gento, Di Stéfano, Puskás y compañía? En 1961 o principios del 62, yo le pedí a los padres que en lugar de ir a los Pirineos, que hacía un frío terrible, o los picos de Europa, la playa, que era fría, porque estaba al mar del norte, en Asturias, que nos llevaran a ver un partido del Oviedo. Y el Oviedo, justamente porque recibía al Real Madrid, fuimos a verlo, empezó ganando el Oviedo, el primer tiempo terminó 2-0, pero en el segundo tiempo, Di Stéfano y Puskás, que estaban lesionados, entraron y el partido terminó 5-2. Puskás metió 3 y Di Stéfano metió 2 y se acabó. Jugaban maravillosamente, eran maravillosos. Tenían una delantera con Raymond Kopa, que era francés, Luis del Sol, Orrial, Héctor Rial también jugaba, otro argentino, Di Stéfano, Puskás, Gento, Santa María, bueno, un equipazo. ¿Y aquel partido sería en alguna copa? ¿Era en primera No, división? era partido de liga en primera división. Ah, El Oviedo estaba en estaba primera el Oviedo en en ese primera momento. división, estaban en primera división el Oviedo y el Sporting de Gijón, que eran rivales antagónicos, que hoy están peleando la posibilidad de ascender ambos. Y entonces en ese momento tú, aunque estás en Oviedo y vas a ver al equipo local, te haces madridista. Con ese 5 dices, no, pues mejor le voy al Madrid. Sí, lógico, el Oviedo no tenía muchas. El Oviedo creo que a los 2 años bajó a la segunda división y no ha vuelto a subir. Y el Sporting también bajó y no ha vuelto a subir. Pero me hice madridista y lo seguí. Me fui haciendo madridista, lo fui siguiendo. Me hice amigo de algunos jugadores. Por eso en alguna ocasión invité a Butragueño al Mundial. Tú estuviste en el Mundial de Francia. Sí. Conocí a algunos jugadores cuando vinieron a Celaya. Conocí a Mitchell. Fui mucho a... Cuando iba yo a Madrid, viajaba mucho y me iba a los campos de entrenamiento de Madrid a verlos. O iba al Santiago Bernabéu, al viejo Santiago Bernabéu. Fíjate, a veces, bueno, cuando se habla de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, pues como que es muy difícil comparar distintas épocas y si se mencionan cronológicamente, en muchas listas dirán Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Creo que esa lista para mí es muy clara, ¿no? De esos 5. Pero yo he visto videos, algunas imágenes de Di Stéfano, nunca vi un partido completo. Tú que lo viste en persona ahí, de lo que recuerdas, ¿cómo describirías a Alfredo Di Stéfano como futbolista? Y Estefano llega un poco grande a España, que llega de 26 años y lo pelea el Barcelona. De hecho, iba a ir al Barcelona. Eh, el Madrid se mete en la puja por él, como siempre. Finalmente deciden que juegue en el Madrid. El Barcelona dice, no necesito Di Stéfano, tengo a Kubala, que era otro gran jugador Sí. húngaro. Y Kubala va al Barcelona, Di Stéfano se va al Madrid.
triunfan los dos, pero triunfa más Di Stéfano. Era un jugador de toda la cancha, todo terreno. Él era número 9, pero igual bajaba a defender, tocaba, organizaba el mediocampo, se juntaba con Gento, que era rapidísimo. Gento tenía una velocidad impresionante, de repente paraba en seco y siempre se entraba y aparecía Di Stéfano o Puskás para marcar los goles. Jugaba muy bien, era un equipo que jugaba con 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. 3-2-5, sí. Entonces era un espectáculo ver a esos 5. Copa era un genio por el lado derecho, Real o Luis del Sol eran muy buenos como interiores, y De Stefano era un centro delantero maravilloso, y Puskás le pegaba la pelota como un demonio. Bueno, lo que dices de Gento corriendo por la izquierda, ¿no? También es icónica esa Sí, imagen México-España en el Mundial de Chile, con Gento que recorre no sé cuántos metros por izquierda, que eran muchos metros para el fútbol de aquel entonces, ¿no? Todo lo que corre por izquierda parece centro, que creo que el que peina o cabeza hacia atrás es, no sé si el Gallo Jauregui o un sí, defensor de ellos, y la Gallo Jauregui. prende Peiró. Y Joaquín Perú, que jugaba en el Atlético de Madrid, prende el remate y marca el gol en el minuto 90, en el Sausalito, en Santiago de Chile, en Viña del Mar. Descolgada de Gento, creo que después de un tiro de esquina a favor de México, ¿no? Un tiro de esquina que saca a Luis del Sol y se la pasa a Gento, y Gento deja atrás a Cárdenas, Raúl Cárdenas, deja atrás a todos los defensas, y cuando llega al banderín, cerca del banderín, mete un centro que Carvajal le pide a Jauregui que la deje. Jauregui cabecea mal, la deja en los pies de Peiro, pero marca el gol, que no le significó nada a España, porque España perdió después con Brasil, y México le ganó a Checoslovaquia, que ya había calificado. Sí, tampoco le sirvió a México para calificar, pero fue su primera victoria, ¿no? En Copas del Mundo, aquel En ese mundial 3-1. viajó Di Stéfano, pero no jugó, estaba lesionado. O sea que nunca jugó un mundial Di Stéfano. Pero estaba en la lista Di Stéfano para ese partido, Estaba en la convocatoria, en la pero no. convocatoria. Sí. El ataque lo formaban con Puskás, con Luis Suárez. Luis Suárez, el gallego, que era muy buen jugador, que después se fue al Inter, que fue Pero Di Copa. Stéfano no fue a la Copa del Mundo. O sea, yo sé que no Sí, jugó, sí, pero sí fue a estaba la Copa del inhabilitado Mundo. desde antes de la Copa del Mundo o durante la Copa del Mundo se lastimó y no Previo a pudo. la Copa del Mundo se lesiona. El técnico era Elenio Herrera, el famoso Elenio Herrera. Y España llevaba muy buen equipo, pero sí se lesiona Di Stéfano, y el eje del ataque lo jugó Eulogio Martínez, un paraguayo que era naturalizado español. Era la época en que España naturalizaba a muchos futbolistas. Sí, que creo que en ese mundial, aunque sí lo juega, pero también se lastima Pelé. Te acordarás que Pelé se lastima, lo juega Se muy las- poco y Pelé entra creo que Amarildo, ¿no? A se suplirlo. lastima contra México. Pelé le hace un gol a México y el otro lo hace Garrincha, Sí. ganando 0. Y se lesiona y ya no juega contra Checoslovaquia. Aún así, Brasil sigue ganando con Amarildo, que aparece en lugar de Pelé, y hace una campaña brillantísima. Ahora esto del fútbol como fenómeno social, José Ramón, has visto, me imagino, el progreso en ese sentido. O sea, cuando tú empiezas a ver ese fútbol que te enamoras del Real Madrid, no provocaba el fútbol ni en España, ni en México, ni en el mundo entero lo que ahora provoca. O sea, si has visto sustancialmente ese progreso, ese incremento en el gusto de la gente por el fútbol. Sí, mucho tuvo que ver la difusión de la televisión, sobre todo, cuando pasaban los partidos de fútbol. Te vas metiendo más, 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 y se va haciendo más grande el espectáculo, y van creciendo las ligas. Te das cuenta que se juega fútbol en México, se juega fútbol en Brasil, los brasileños eran fantásticos. Viene el Mundial del 70, aparece Pelé, que es maravilloso, y, y juega un fútbol maravilloso contra Italia, contra Alemania. Aparece Beckenbauer, aparece Rivera, jugadores de primera categoría. Uruguay traía un equipo insuperable. Nosotros, Uruguay estaba con sede en Puebla, jugamos contra Uruguay y perdimos por 10 goles a 0. A Ah, Sparri. Sí, el equipo donde jugabas tú sí. de la Fuimos escuela, a jugar sí. un partido amistoso con los uruguayos de preparación y metieron 10 Sí. goles. Jugaba Pedro Rocha, que era un crack. Jugaba Luis Cubilla, era un equipazo. Termina cuarto lugar, creo que pierde el tercero y cuarto con el gol aquel de Overath de Alemania, ¿no? Según yo, Sí. Uruguay que había sido eliminado por Brasil, ¿verdad? Aquella maquinaria brasileña maravillosa. Llevaba a Mazurkiewicz de portero, que era muy bueno, Sí, a Tojas, a Roberto Fontes, que después se quedó a jugar en Puebla. sí.
tenía muy buen equipo de fútbol. Y a mí me tocó marcar a Morales, un zurdito. Yo lo esperaba en el tiro de esquina porque no llegaba. Y llegó cuantas veces quiso. También nos enfrentamos a Bélgica, que estaba en ese mismo grupo, y Bélgica era diferente, nos ganó 2-1. Eran más altos, más fuertes, pero les costaba adaptarse a la altura de Puebla. Sí, bueno, Bélgica, estamos hablando del 70, estuvo en el grupo de México, ¿no? Aquel gol del Halcón Peña 1-0 contra Bélgica en el Sí, Azteca, porque ¿no? Bélgica pasa del grupo de Uruguay, pasan Uruguay y Bélgica, se queda fuera Israel y me parece que Suecia. Y pasan, Se me hace que eran Uruguay, Suecia, Israel e Italia, un grupo cerradísimo, que sí se jugó en Puebla. Sí, porque Bélgica estaba acá con México, El Salvador, bueno, sí, ¿verdad? Italia. Y la Unión Soviética, sí, sí, sí. Afortunadamente no nos enfrentamos a Italia, sino nos mete 20. Tenía Sí. un poco Italia. Ahora, hablas del 70, que mencionabas que más o menos 70. en esos meses o en ese año era cuando habías incursionado allá a la televisión por la vía de TIM. Sí, Durante el mundial ya hacías eso tú en TIM. durante el Mundial, sí, yo, bueno, en el 70, cuando terminé de estudiar y me gradué e hice mi tesis, yo trabajé un año entero en la Volkswagen de Puebla, que era nueva, una planta espectacular, con los famosos bochitos y las famosas camionetas Volkswagen. Y ahí trabajé un año, pero cuando las cosas estaban muy rudas en la Volkswagen, con los directores que eran todos alemanes, Alemanes, sí. entonces enfrente de la Volkswagen había un campo de fútbol y los retábamos a jugar fútbol. Y entonces ahí nos dábamos patadas con ellos y hacíamos trampa porque el árbitro lo contratábamos nosotros, así como la federación más o menos. Y siempre nos marcaban un penalti a favor, los alemanes se enojaban, al día siguiente no nos hablaban, en fin. Pero jugaban bien, había algunos que jugaban muy bien, eran muy fuertes, muy potentes. Sin embargo, eran más veteranos que nosotros. Y era como el apogeo de la Volkswagen, ¿no? En México, ahí de los Era, 70. sí, era una planta muy grande, se habían puesto en Puebla, al lado de la carretera de la autopista, la Volkswagen e Ilsa, ceros de México, también Sí, del grupo Monterrey. sí, Ojalata y Lámina, Sociedad Anónima, sí, 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 ILSA. Bueno, ahí José Ramón Tim, ya acaba esa etapa y qué tanto se liga ya con tu inicio, de tu brillante trayectoria. Saliendo de Tim, inmediatamente te surge esta idea o la propuesta de Imevisión y lo que después deriva en Deporte B y lo que todos conocemos, o hay Sí, un espacio ahí en blanco en medio. no, el espacio llega porque Tim empieza, sobre todo el Canal 8 de México, empieza a crecer mucho porque nombra a Luis de Llano, padre, como director general. Entonces aparece Juan Pirulero, aparece Los bandidos de Frío, novelas muy interesantes, y eh, Emilio Escarga mismo se da cuenta y le pide al grupo de Garza Sada que se hagan socios, se hacen socios del grupo de Monterrey, se queda con 25%, que después lo absorbe Televisa, se forma Sí, Televisa, sí. nos liquidan a todos. Yo paso a Canal 8 como freelance y venía de Puebla a México a narrar partidos de fútbol con, los de recordar muy bien, Eduardo Andrade, Claro. que después fue diputado y fue político y tipo, Sí, y sí, la sí, época sí, de tuvo Juan, una muy buena etapa como buena narrador, etapa, sí, sí, y luego de ya se siguió la por el lado de etapa la de política. Ruiz Gili, que era de noticias, Lolita Ayala, Sí. está también por Pero entonces, a ahí. ver, José Ramón, cuando se da la fusión Televisa-TIM, ¿tú ya no sigues ahí o sí sigues? O sea, ¿en algún momento formaste parte de Televisa? Sí, durante 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tuve la fortuna de que vía, vía Carlos Alarraqui, que trabajaba con Don Luis Llano, me llevan al Canal 13. Yo entro al Canal 13 local, que era del gobierno, que lo había comprado Luis Echeverría, Sí, y se los había comprado los Aguirre, que lo tenían hecho un desastre. Y enojado, porque en aquel entonces la Liga 23 de septiembre había matado a don Eugenio Bertasada y pues le sí, habían se echado la supone. culpa, le habían echado la culpa a Luis Echeverría. Entonces Echeverría se enojó, compró un canal de televisión, estabas transmitiendo un partido de fútbol, te interrumpían para hablar a Luis Echeverría, ¿no? Sí, así era ese canal. Pero fue creciendo y conseguimos los derechos del premundial de Haití. Yo fui a Haití,
Sí, Y ahí me encontré a Rafa Puente, me encontré a Manolo Lapuente, a Pepe sí. Delgado, a Enrique Borja, a todos Sí, los que aquel formaron parte premundial, de esa sí, delegación del premundial que se jugó en Puerto Príncipe. sí. De las dos veces que fue eliminada la selección mexicana, esa de Haití, después vendría la de Honduras, ¿no? 8 años Sí, después. en Haití lo elimina Trinidad y Tobago, que le gana 3-0, 4-0 por ahí. 3-0 le ganó. Cuando narras junto con Andrade, Eduardo Andrade, dices, eso era todavía, en ese lapso de 3 meses que se da la fusión Team Televisa. Sí, sí, porque Andrade sí se queda en Televisa y yo me salgo. Sí, Y yo fui al Canal 13. En esa época narrábamos los partidos y narrábamos algunos partidos de Europa que tenía el Canal 8 y también el Canal 8 en sus instalaciones de San Ángel tenía una canchita de fútbol donde se jugaban partidos de la Liga Española de México. Jugaban varios que jugaban ahí que eran, a lo mejor tú jugaste en la Liga Española de México. sí, claro, no, yo jugué en la Salle también, en la preparatoria, o sea, en la Liga Interclubes de colegios Las La Liga Salitas y Interclubes. otros, y también en la Liga Española, pues era el más alto nivel Bueno, futbolístico cuando jugaban en el campo amateur. de la televisora del Canal 8, Sí. Andrade y yo narrábamos los partidos. Y ahí nos conocimos y nos ejercitábamos. Y después empezamos a narrar los partidos del Cruz Azul, los sábados. Entonces tú te trasladas de Puebla a lo que entonces era el Distrito Federal, Sí, sí, cuando sí. se da esta fusión que mencionas, y desde entonces vas adquiriendo arraigo ahí en la Ciudad de México. Voy adquiriendo arraigo cuando conozco a don Luis de Llano y me dice, vente al Canal 13, me voy. eh, Íbamos a hacer una transmisión en Monterrey. No llego a la transmisión de Monterrey porque me dio miedo. Afortunadamente no salió la transmisión de Monterrey porque los encargados de hacer la transmisión pusieron una antena frente a otra y la señal rebotaba entre las dos antenas, entonces fue un desastre, no salió. ¿Pero por qué te dio miedo? ¿Qué te daba miedo? Pues el Canal 3 estaba en Skies de Mina, para empezar, un barrio muy complicado. Sí. Tenía enfrente una cantina, al lado tenía el King Kong, en la esquina el Teatro Blanquita. Ah, Era, era un lugar terrible, cuando salíamos de noche era terrible. Sin embargo, me convence don Luis, me ofrece un sueldo que para él era altísimo, que eran 12,000 pesos, y me dice, encárgate de los deportes. Y ahí me encargo de los deportes, y ahí conozco a Jesse, que después fue mi asistente durante muchos años, y formamos poco a poco, el primer comentarista que tuve yo ahí fue Raúl Urbañanos. la primera entrevista. Sí, Raúl Urbañanos se quedó, yo me fui a narrar a Haití, él se quedó en México, y un día me llamó don Luis y me dijo, ¿cómo dejaste aquí a Urbañanos? Es un caso, de Navidad, armó un relajo. Yo hablé con él y dije que se calmara. Bueno, hicimos pareja durante mucho tiempo en Deporte Pero, B. a ver, ahí Raúl Orbañanos recién retirado como futbolista, como Recién portero. retirado, sí. Ah, Yo sí. había ido a pedir trabajo eh, en el Canal 8 de TIM y no se lo dieron. No me acuerdo quién era el productor, pero fue a pedir trabajo. Y en ese momento, cuando te dice, "Ay, atiende mejor a Raúl", y después de haber convivido con él, surge la idea de Deporte B. La idea de Deporte B surge en finales de diciembre del 73, enero del 74. Sí, Y me llama un día don Luis y me dice, a ver, lee el nombre. Tenía varios nombres en un pizarrón y uno decía Deporte B y lo leí bien, porque había otros que le decían Deporte TV. Y dije, no, sí, Deporte B. sí. Así, Deporte B. Vamos a empezar un programa y lo empezamos todos los domingos a las 6 de la tarde. Y duró 35 No, años este programa. qué bárbaro. Sí, pero, y el arranque es con Raúl Orbañanos, o sea, los dos juntos ya. Y el arranque es con Raúl Orbañano, sí. Y teníamos análisis. Bueno, no teníamos muchas cámaras y todavía metíamos cámaras de cine y en la moviola buscábamos alguna jugada, algún gol, hasta que el Canal 13, que era del gobierno, pues le fue metiendo un poco de dinero, y ya nos hicimos o alquilamos algunas cámaras, teníamos ya acceso a algunos partidos, empezamos a transmitir a los Pumas, les pagamos 80,000 pesos mensuales, todavía jugaba Bora Milutinovic con Pumas, Sí.
Miguel Mejía Barón y Sanabria, que eran terribles en la defensa. Era un Y, equipo y es que un jugaba. espacio, ese José Ramón es un espacio que muy pronto va creciendo, ¿no? No sé cómo lo sentías tú. Estamos hablando de Sí, otra época, otra televisión, no estaba esto tan exigente, las mediciones de los ratings, pero sí percibías tú de inmediato cómo se convirtió en una competencia muy fuerte ante la gran televisora acaparadora de toda la vida, ¿no? sí, porque nosotros teníamos un monopolio enfrente, que era Televisa, ¿no? Como 4 canales y acaparaba el fútbol. Entonces, pero luchábamos, en Carácter luchamos mucho por tener varios equipos. Tuvimos a los Pumas, después tuvimos al Puebla, después tuvimos al Monterrey, a los Tigres. Yo viajaba mucho a narrar los partidos de Monterrey y Tigres, y yo era el encargado de hacer los contratos con Nacho Santos, no con Alberto Santos, que en paz descanse, que era muy buen Sí. tipo. Nos invitaba ahí en donde entrenaba el Monterrey a jugar futbolito, y jugábamos fútbol con él los sábados. Y después con Eugenio Todd Claro, Luis hicimos, Eugenio Todd, hicimos sí, varios contratos, y ahí a Alberto Santos se le ocurre la idea, un día platicando con él y con su gente, de irse del tecnológico, porque él jugaba los viernes y era un horario muy malo, la gente no iba, sí. estaba muy mal iluminado el tecnológico, era muy oscuro, era un estadio bonito pero muy antiguo, de irse y hablar con los Tigres y jugar un sábado a las 5 y otro sábado a las 5, y Sí, así. universitario, sí, sí, Ahí sí. surgió la gran lucha de Tigres y Monterrey, realmente. Sí. Y en el 80 es cuando regresan, que esa decisión no me gustaba en aquel entonces. Regresan al tecnológico, que tenía su encanto y todo. El Monterrey en el 80 regresa cuando llega Sí, Protexa a controlarlo, regresa a jugar en el tecnológico, ¿no? que los dos tenían un equipazo. Yo me Sí, acuerdo de Tigres, tenía a Tomás Boy, tú jugabas con Tigres, jugaba Orduña, jugaba Barbadillo, que era muy bueno, jugaba el profe Mario Carrillo, que era lateral izquierdo, Mantegaza, Héctor Hugo Eugui, ¿no? Pues sí, Daza, equipazo. Batocleti, Batocleti, Raúl Ruiz. muy buen equipo. Y el Monterrey también tenía muy buen equipo, Rubén Romeo Corvo, Hilo Sí. Acuña, Milton Carlos, que era un goleador. Tenían a un brasileño central, no me acuerdo Guarací su nombre, Barbosa. Guarací Barbosa, que era Y muy bueno. Musante, un argentino. Sí, A ese Monterrey de mediados de los 70, un Juanito poco antes González, que de era lateral los derecho, Tigres que siempre mencionas. lateral Sí. derecho. Y eran buenos agarrones. Sí, según recuerdo, José Ramón, Raúl Orbañanos dura más o menos hasta el 90, ¿no? Creo que el 90, el noventa Mundial y de uno Italia, es el punto de quiebre ahí, ¿no? Sí, Ahí deja de participar en el contigo. 91, un día cenando después de que termina la Copa del Mundo de Italia, porque yo no fui a la Copa del Mundo de Italia porque eh, habíamos, primero habíamos hecho el Mundial de 86 en México, que fue un mundial muy bueno porque Sí, creamos los protagonistas. sí, 86 tuvo mucho éxito el programa. El color lo hacía Oscar Cadena, ¿te acuerdas de él? sí, claro. Que Detrás de cámaras y era todo eso, detrás de sí. cámaras, entonces iba al estadio, recorría, entrevistaba gente, tenía dos comediantes que no servían para nada, pero él los llevaba. Y yo invité en ese Mundial del 86, antes de Argentina, que fue en 78, donde fueron La Puente, Benito Pardo, Sí, Carlos Albert, todos ellos fueron con nosotros. En 86 estaba Fernando Marcos, ya con nosotros, en Canal 13, ya era Imevisión, ya había pasado a Imevisión, porque ya tenía el Canal 7 también. sí. Y en 86 hicimos un buen trabajo, tuvimos éxito, y en 88 se destapa el tema de los cachirules, que me acuerdo que Toño Moreno llegó un día a la oficina y me dijo, no concuerdan algunos eh, Sí, datos de fechas. jugadores con, con con lo que sabemos. Entonces se hizo una investigación, hicimos dos programas, la federación se enojó. Sí, En aquel entonces había pasado el Mundial del 86, que había sido un evento espectacular con Maradona en su apogeo. Y yo me acuerdo que tuve la ocasión yo quería entrevistar a Maradona en el 86 y era muy difícil porque entrenaban en Coapa. Y yo entrar a la América era complicadísimo porque ya habíamos inventado, bueno, inventar la lucha de Pumas contra América.
sea, la lucha de los estudiantes contra los poderosos para buscar un clásico. Y en ese entonces yo era producto del antiamericanismo. Ahí medio surge el antiamericanismo. Y le tirábamos con todo la América. Era la época oscura de la América, fue muy oscura esa época. Yo me acuerdo en el 84, cuando en Seúl había jugado Pumas en la Azteca empatando a un gol de García Aspe, y después en Seúl empataron a 0 goles. Entonces jugó un tercer partido en Querétaro. Yo bajé al estadio de Querétaro por las alineaciones, y estando poniendo las alineaciones, el árbitro iba a ser el teniente coronel, ¿cómo se llamaba el teniente Mario coronel? Rubio, Mario Rubio. pero fue Urrea, estás hablando del partido de Joaquín Sí, Urrea en el 85 en Querétaro. partido de desempate, sí. Sí. Y de repente veo salir de la puerta del vestidor de los árbitros a Guillermo Cañedo. Y le digo, Cañedo, yo acabo de apuntar al teniente Mario Rubio aquí. Y tú de repente sabes si es que es Urrea. Es que va a ser Urrea, me dijo. ¿Pero por qué lo cambiaste? Porque así va a ser Urrea y punto. Así. No me digas más. Y bueno, se armó todo un relajo ahí, porque era total que entra Urrea y a los 15 minutos le marca el primer penalti a los Pumas. Después hay un Una, penalti crítico de Alfredo Tena que no lo marca. Y bueno, el América que lo dirigía el Zurdo López, volaban en la cancha, Hermosillo, Brailovsky, todos ellos sí, tenían buen equipo, pero Pumas equipazo. jugaba muy bien al fútbol, jugaba el Tuca Sí. Ferretti. Ferretti se va a recordar muy bien ese partido. Jugaba Miguel España, en fin, García Aspe, tenían buen equipo los Pumas. Mejía Equipazos, Barón, Velarde. equipazos los dos. José Ramón, nuestros amigos de Rexona, que son los patrocinadores de este espacio, de estos diálogos, tienen esta especie de reto entre conocimiento y nostalgia, pero ya platicando contigo, bueno, entramos de lleno en la nostalgia, en esas épocas. Es increíble, pues tú lo sabrás, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cómo han cambiado tanto las cosas en la televisión. Siguiendo con esa línea de tu historia. Sale Orbañanos y de inmediato llega Carlos Albert, ¿no? Es la siguiente pareja tuya en Deporte Sí, B. Carlos Alber ya Algunos años, trabajaba, no sé cuántos años dura, creo que tres ya o cuatro años. Tú trabajaba y con él nosotros solos. Carlos Alber era el que cubría pronósticos deportivos los domingos. Iba a pronósticos deportivos que habían salido y tenía mucho auge y daba los resultados de pronósticos Sí. deportivos Carlos. Entonces, cuando se va Orbañanos, porque Orbañanos me dice, ya me cansé de ser pobre, me voy. Y se va a Cablevisión. Y dije, bueno, pues adiós, no. Sí, controvertido. Aquel programa empieza con Edgardo Codesal, creo que Juan Dosal, hacen un controvertido ahí cuando era cable, ¿no? Televisión Sí, restringida. Cablevisión, se va con Murillo. Sí. Como que Además, para que no fuera tan brusco el cambio, ¿no? Hay una transición ahí y después ya aparece Murillo me llama y me fuerza en dice, Televisa. te voy a Sí. llevar a los bañeros, pues llévatelo. Le dije, no. Ahora, Entonces, Albert antes hacía contigo también cancha, ¿no? Fue un reportero de cancha mucho tiempo, Carlos Albert. Carlos Alber hacía cancha, sí, en Ciudad Universitaria sobre todo, y a veces viajaba con nosotros a Guadalajara, pues teníamos a las Chivas también. Era en la época de Yayo de la Torre, de Chepo de la Torre, era muy buen equipo de Guadalajara. Yo hacía los contratos con Marcelino García Paniagua, que era el presidente de las Chivas en aquel entonces, y con otros más que estaban en Chivas. Pero Ahora, teníamos buenos equipos de fútbol. sí, sí, sí. Y lo que es Deporte B, esa pareja tuya con Orbañanos, ¿no? Que lo veíamos mucho en aquel entonces, y daba la impresión de que Orbañanos trataba de mesurar un poco todo lo que tú criticabas, vamos a decir, era como un balance, ¿no? Y tú dime si me equivoco con esta percepción de que cuando llega Carlos Albert, al revés, tú tratabas de calmar un poco a Carlos, que siempre ha sido, además de muy valiente, pues más tajante en sus opiniones, ¿no? Raúl era menos comprometido. Raúl era, éramos amigos, o sea, nos llevábamos bien, pero nada más en la empresa, no nos veíamos fuera. Raúl tenía su vida y yo tenía la mía. Y cuando las cosas aparentemente no iban bien, Raúl decía, tienes que dar un llegue a la América para levantar el programa. Entonces le dábamos un llegue a la América. Raúl decía, no, no es posible, la América jugó mal, pero no es para tanto. Y bueno, y Carlos Alver era confrontaba más a los directivos.
hablaba menos de fútbol, pero confrontaba más a los directivos, les echaba la culpa de todo. Y tenía razón, también fue vetado del 86, se quedó en los estudios, En el y, 90, creo que al y en el Mundial no van 90 también, ni también tú fue ni él, vetado. sí. El Sí, y asunto nos de los quedamos cachirules. A en el mí me estudio. toca, José Ramón, Carlos Alberto está 3, 4 años contigo cuando sale Raúl, están tú y él en Deporte B. Y de repente decides tú ampliar la mesa a 4. Me acuerdo muy bien, estoy hablando de abril del 94. Puedo fallar por algún mes, pero creo que es abril del 94 que Deporte B, entonces ya están, además de tú y Carlos Albert, estamos Francisco Javier González y yo. Ahí la mesa se convierte en una mesa de 4. Y ahora que veo yo tendencias también con mesas de 5, de 6 comentaristas, ¿qué pasó ahí con la televisión o cómo percibes tú eso? ¿Cómo justificas el hecho de que antes 2 podían conducir un programa de polémica con todos sus segmentos, que después se ampliara a 3, a 4 y que ahora ya estemos en 5, 6? La idea fue cambiar un poco el formato de Deporte B y hacer una mesa más fuerte, más sólida. Yo me acuerdo muy bien de la mesa que teníamos, que estabas tú, estaba Luis García, estaba Rafa Puente y estaba Emilio Fernando Alonso. Y yo me acuerdo que Roberto Gómez Junco veía constantemente el reloj porque su avión salía a las 8 en punto, Sí. ¿sí o no? Sí, Y sí, el deporte era a las 6 de la tarde, iba de a 6 las a 6 de la tarde 7 y saliendo alcanzaba apenas el avión, sí. se la pasaba viendo el reloj hasta que salía disparadísimo. Y entonces hicimos mesas de varios analistas. Y así fue. Después creamos En Caliente, donde también eran Sí. mesas de análisis. Que, O sea, que, que también fue innovador en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo Caliente como el inicio de otro tipo de programa, ¿no? Que después ha sí, cundido y ha cambiado, pero ese era un programa nocturno que empezaba a las 12 de la noche y podía terminar a las 3 de la mañana. No tenía un punto base. Hasta que se acababa la polémica, se acababa y era de todo. De fútbol, de básquetbol, de béisbol, de toros, de todo. también la gente de Rexona tiene este eslogan de Rexona no te abandona. Aquí quiero preguntarte, en tu trayectoria, ¿qué pensarías? Sobre todo en tu trayectoria como comentarista, esta persona no me abandona, he contado con esta persona. Puede ser del medio o de la familia, una persona que dices no me ha abandonado nunca. Pues Jessy, que era la ejecutiva, que planeaba todo lo que teníamos que hacer, que era una especie de asistente cuando íbamos a los eventos grandes como Copas del Mundo, como Juegos Olímpicos, porque ya en 86 habíamos cubierto antes la Copa del Mundo de Argentina, habíamos cubierto en 78, en 82 habíamos cubierto toda la Copa del Mundo, 86 la de México, que fue muy buena, en 88 habíamos ido a Seúl, ahí metí en el avión a Andrés Bustamante, me lo llevé, le compré una serie de máscaras, le compré bigote, le compré, no quería ir, él pensaba en la Olimpiada y cuando se dio cuenta de lo que era un juego, los Olímpicos se impresionó y Sí, debutó a varios personajes y la gente le gustó muchísimo porque era muy simpático con el sí, famoso Ponchito y con el doctor Chunga y todo eso. esa Y fórmula de los protagonistas tan exitosa, sí, ¿no? fue exitoso. Y en el 90, Ponchito viajó a Italia y entonces yo incorporé a Broso y Ausencio. Broso era un comediante diferente, era un comediante Sí, más peligroso, porque rayaba en la vulgaridad a veces y teníamos que decirle que tranquilo, tranquilo. Pero era muy bueno. Y después los juntamos en diferentes eventos y así fue creciendo mi visión hasta que fue pasando a TV Azteca del gobierno, sí. cuando Hacienda toma TV Azteca para prepararlo a la venta, lo pone a la venta a los canales y los compra Salinas Pliego. Sí, esa transición se da ahí en 93, 94. Entre 93, 94. Imevisión y TV Azteca, ¿cuántos años estuviste, Dios? Sé que son más de 30, me acuerdo del festejo de los 30 años. ¿Cuántos años Bueno, fueron en total? yo entré en 1973 a Canal 13 y Imevisión aparece tiempo después, unos
5 años después, 6 años después, Más yo después, creo. Por el sí, 93, 94. después de mi visión aparece TV TV Azteca Azteca, sí. del gobierno y cuando llega Salinas Pliego me pide que me quede, me pregunta si soy honesto, le dije sí soy honesto, soy un tipo honesto, trabajador, quédate. Me enseñó un libro blanco donde estaba Deportes, que era quien mantenía en aquel entonces el Canal 13 y Visión, y me quedo hasta 2007 más o menos. Y entonces hacemos ya todo tipo de eventos, como un poco Treinta más y de cuatro años, presupuesto, sí. más de dinero, 34 años más o menos, sí. De que sales de TV Azteca a que llegas a ESPN, ¿cuánto tiempo pasa? Yo salgo en octubre de 2007 Sí, y en octubre de 2007 firmo con ESPN, ya me venía persiguiendo Rodolfo Martínez sí. y fue el primero que conocí a Rodolfo Martínez. Me entrevisté con él varias veces y después me presentó Armando Benítez y finalmente llegamos a un arreglo. Y llegó a TV Azteca, donde acaba de entrar Rafa Puente 3 meses antes. Ah, sí, a ESPN, sí. Rafa ya había llegado a ESPN. Creo que Carlos Albert también, Carlos Albert también, antes que tú, sí. también. Ahí te Carlos Albert, reencuentras con ellos. sí, Carlos Albert tuvo un altercado con Moisés Saba, que era socio de Salinas Pliego, y terminaron echándolo. Por más que lo defendimos, fue imposible. Ahora, tú llegas a ESPN con un rol muy distinto. Ella no estás al frente de Ahí ya no deportes. soy al frente, ya no Llegas soy, como comentarista nada más. digo, Muy como, diferente a lo que era tu rol en TV Azteca. sí, en TV Azteca era, pues, el guardaespaldas de todo, cuidaba todo lo que pasaba ahí, los presupuestos, la organización de deportes, los eventos mundialistas, Eras vicepresidente de deportes, ¿no? ¿Cuál era el vicepresidente de deportes, Sí, aunque después de los Juegos Olímpicos de Sydney, Raúl, Salinas Pliego me pide que enderece yo un poco noticias, que por lo visto andaba mal, y me paso noticias sin dejar deportes, pero era muy complicado noticias, porque cuando yo llego a noticias aparece la guerra famosa contra los Estados Unidos de los ataques a las Torres Gemelas, sí. Nueva York, y lo primero que me encuentro es que no teníamos un corresponsal en Washington, y digo, ¿cómo es posible que no tengamos un corresponsal en Washington en noticias? Entonces yo me acuerdo de uno, le hablo, vivía en Puebla, Armando Guzmán, y se convierte en la estrella. Todas las noches aparecía él. Me dijo, sí, yo estoy aquí, tengo un despachito junto a la AP. Y le dije, pues órale, envía material desde allá y tú eres su corresponsal. Después nos arreglamos en el dinero, perfecto, y estuvo maravilloso. Y nos sacó adelante de un apuro terrible. Y bueno, Como comentarista, José Ramón, tienes en televisión vigente más de 50 años. Si ponemos 50, 73 al 24, 51 años, 51 años exactamente. si no me equivoco. Sí, Para terminar, José Ramón, te lo agradezco. ¿Cuánto tiempo más te visualizas al aire, conduciendo, participando en los pues programas? yo calculo que otros 50 años. O sea, No, ¿así lo piensas hasta me voy a morir haciendo televisión? no, 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 no. Primero no me gustaría morirme. Pero segundo, yo creo que ya se aproxima mi retiro, ¿no? Lo sé perfectamente. Me duele, pero bueno, la vida es así. Llegó un momento en que yo estoy bien, tengo mi memoria correcta, no tengo enfermedades, pero ya las enfermedades las pasé cuando trabajaba con Ricardo Salinas, que era muy difícil. Operaciones de divertículos, operaciones de esto, del otro. Sí. Y ahora me encuentro muy bien y estoy trabajando en ESPN y posiblemente, pues, en poco tiempo esté despidiendo. Pero sigues disfrutando lo que haces. Sí, sigo disfrutando lo que hago con más tranquilidad porque no tienes el peso encima de las decisiones, las tiene Armando Benítez, que es un buen tipo. Nos hemos hecho amigos, platicamos mucho, viajamos mucho juntos. Con ESPN viajamos a China, a Londres, donde hice cápsulas y programas con Jacobo Saludos, que puedo recordar, los Juegos Olímpicos. Y después, pues hemos viajado a la Champions, hemos viajado a muchos lugares. Ha sido otra forma de hacer televisión
Sí. diferente, porque la televisión se volvió mesas de debate. Unas son buenas, otras son regulares, otras son muy malas, son mesas de debate. En Y esos ahí 50 años, ¿ha mejorado la televisión deportiva? yo creo que ¿Ha empeorado? ha empeorado, sí, porque antes se producía más. Tenías talentos y producías más, o sea, hacías cosas que le gustaban a la gente. A mí me gustaba que los programas se reuniera la familia para verlos y el padre se juntara con sus hijos, se riera. Por eso lo de los comediantes. Sí. Andrés Bustamante era un comediante muy blanco y el otro grosso era muy peligroso, pero se mantenía a la raya. Pero después ya las mesas de debate hoy se han convertido tú lo has visto, en, en otra parte, en los famosos egos, famosos que se hacen en las mesas de debate y a ver quién grita más, quién grita menos, o quién sabe más, quién sabe menos. Yo tuve grandes maestros, si tú los acordarás, sobre todo en, en el 94, 98, a César Luis Menotti, a Jorge Valdano, a ti, Maravillosos. eh, ¿quién más andaba por ahí? No, Pues, Butragueño, ya lo mencionaste, participó en esas Butragueño, mesas también. Pelé, que algunas veces aparecía con Pelé nosotros. llegaba a ratos Pelé llegaba a a ratos TV porque Azteca y a otras televisoras, sí, sí, sí. estaba contratado por Globo y hacía su recorrido. Entonces llegaba 15 minutos y la pasaba con nosotros. De ahí yo me hice muy amigo de Pelé, lo entrevisté muchas veces. Era un buen tipo, porque venía después a inaugurar campos de fútbol en Pachuca. Sí. José Ramón, podríamos seguir platicando, pero ya llegamos prácticamente una hora, se extendió. Te lo agradezco, de veras, agradezco en lo que vale tu disposición para esta plática. Podríamos echarnos 10 pláticas más de estas. Ah, por cierto, trabajé también 27 años en Reforma. Sí, claro, como columnista en Reforma también, sí. Pues, alguna vez fuimos a dar una conferencia que estabas tú. Sí, sí. Ahí hemos coincidido en esos espacios. Te lo agradezco, José Ramón, te mando un abrazo. Gracias, Roberto.